Bien, voy a compartir la pantalla para que usted... Espero que me estén oyendo adecuadamente, no sé. Ok, gracias. Estoy tratando de compartir. Bien, espero que estén viendo. Voy a poner esta pizarra. Hace rato no podía conectar entre estos dos, espero que ahora esté adecuadamente. Probaremos un momento. Ya. Más o menos, tarda un poco, pero... Bien, poco vamos a hablar respecto al proyecto que vamos a elaborar. Van a ir a los nuevos sus respectivos temas y a los demás, bueno, a los que ya tienen tema, lo que tienen que hacer es trabajar sobre sí mismo. Seguramente corregirán lo que no han podido, terminar el anterior semestre. Y además la capacidad va a cambiar un poco. Entonces, con temas seguramente van a buscar en la bibliografía, tesis, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hacer una breve descripción respecto de lo que son los proyectos, un proyecto de impresión y un proyecto de investigación. Son dos cosas diferentes. Usted ya debe saber eso, pero a veces los documentos que me presentan no están bien definidos. Por consiguiente, voy a aclarar eso para que en el documento final tengamos un contenido para todos. Es decir, porque como les digo, ¿no? Algunos momentos me presentan de una forma porque sacan de alguna información, otros de otra. Otros sacan de tesis, entonces esto hace que la documentación sea un poco diferente. Por consiguiente, ahora vamos a hacer eso, un poco explicar el contenido y ustedes realmente comparando, principalmente con los temas de investigación, porque a veces muchos estudiantes agarran una tesis y, bueno, está bien, pero de ahí van desarrollando y hay algunos temas que no deberían ser. Bien, entonces, veremos eso. Voy a tratar de escribir acá. Vamos a llamar proyectos de investigación. Y un contenido, obviamente, ¿no? Y el otro sería proyectos de inversión o de preinversión. En el caso de va a ser un proyecto de inversión.
Bien. Área primero de investigación, que normalmente es lo que tienen como información disponible para comparar con este otro. Por ejemplo, en los proyectos de investigación viene todo lo que significa los antecedentes, viene una introducción, o sea, los antecedentes del proyecto. No vamos a ir a detalles, solamente vamos a ir a describir un poco de forma general. Tiene su introducción, tiene una justificación, por qué razón se hace el trabajo de investigación. Y el tema más importante, diría yo, es el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que se tiene y qué es lo que se quiere hacer? Bueno, dependiendo también del tipo de investigación que se haga, esto puede variar. Tenemos en cuenta que hay varios formatos para hacer esto y dependiendo del estado de avance también y dependiendo de la especialidad. Es decir, desde el punto de vista técnico como nuestro, o hay investigaciones sociales, etcétera, ¿no? De mercado, etcétera. Pero básicamente la temática es, en este caso, es general. Como os digo, también depende mucho del autor. Entonces, la parte más fundamental de un proyecto de investigación es el planteamiento del problema, qué se quiere hacer y hacia dónde se quiere llegar. Y cuando tenemos el planteamiento del problema, la parte fundamental también es el objetivo general. Ese objetivo coincide con el título del proyecto de investigación. Tenemos entonces un objetivo general y, lo más importante, los objetivos específicos. Básicamente, los objetivos específicos indican la vía o la forma en que vamos a llegar a cumplir el objetivo general. Normalmente, en este caso, los objetivos, en algunos casos, he visto que hay muchos, pero normalmente no deben pasar de 3, 4 o 5, exagerando los objetivos específicos. Es decir, viendo los objetivos específicos, llegamos al objetivo general y con esto tratamos de dar respuesta principalmente al programa de investigación. Ya conocido esto, viene lo que se denomina, ya conociendo el tema de los objetivos específicos, viene cómo vamos a realizar. Se vienen los materiales y métodos. ¿Cómo vamos a hacer la investigación? Equipos, materiales, reactivos, etcétera, etcétera, lo que plantea
Entonces acá hacemos una versión de todo lo que vamos a utilizar, lo más fundamental del trabajo de investigación, describiendo estos temas y toda la metodología que van a utilizar para llegar principalmente a cumplir cada uno de los objetivos y obviamente todos los objetivos cumplirán el objetivo general. Una vez que se ha logrado esto, viene el capítulo de resultados. Esto es de forma general, ¿no? Seguramente la bibliografía va a encontrar un poco más de detalles, ¿no? O un poco cambiado también. Los resultados. A veces también viene como discurso de resultados. Y en algunos casos como de parte es las recomendaciones, ¿no? Y realmente la bibliografía, la que apoya todo el trabajo. Bueno, entonces, obviamente, este es etcétera, etcétera, que complementa todo este trabajo, ¿no?, de investigación. La bibliografía, como ya permite la parte del planteamiento del problema. Y esto obviamente tiene que estar bien fundamentado. Más o menos en los trabajos de tesis se ve esta estructura. En investigación de una tesis o una monografía, etcétera, y aplicarlos en proyectos de inversión. Pero el proyecto de inversión tiene algunos capítulos un poco diferentes, ¿no? El principal es el resumen ejecutivo que le llaman. Es muy importante, pues acá describe todo lo que se quiere hacer en el proyecto de inversión. Y es la parte más fundamental y solamente al final. Porque es favorables, etcétera. Acá debe explicar un poco todo eso, desde el proceso, etcétera, etcétera. Tiene también una parte de los antecedentes. Los antecedentes del proyecto que describe, ¿no? ¿Por qué se hace el proyecto? ¿De qué tipo es? ¿Cuáles son sus características? Más o menos como en esto, pero ya refiriéndonos al proyecto de inversión. Un capítulo fundamental también es el estudio de mercado. Es el que da vida al proyecto de inversión. Bueno, estos temas ustedes ya lo han llevado en sus respectivas materias. Lo que estoy haciendo es un poco recordarles que como nuestro tema es diseño de plantas químicas y necesariamente tenemos que ver con proyectos, eso es natural. Y dentro de estos proyectos vemos lo que es la parte económica y todos los antecedentes.
Entonces, un capítulo fundamental es el estudio del mercado. En el caso nuestro, yo no voy a pedir mucho al respecto, porque esto ya lo han debido llevar en otras materias, pero debe haber cierto aspecto, porque quieren, bueno, a pesar que los títulos que se les da son generados, tenemos de justificar algo mediante un pequeño estudio de mercado. ¿Qué significa esto? Si tienen un componente, a veces de los componentes que se les va a indicar en Bolivia, no, tal vez ni como materia prima la utilizamos. Entonces, un poco van a ser al respecto, ver lo que es los países limítrofes, quienes usan, y normalmente se tiene esa información, por decir, el propileno. Entonces, nosotros vamos a producir propileno en base a un otro componente, y los demandantes van a ser, por ejemplo, podemos ver lo que es la producción en Argentina, Chile, y con nuestra planta, que ya va a estar definida, sí, nuestra planta va a cubrir el 10%, el 5% del mercado europeo, bueno, en este caso latinoamericano, Brasil, etc. Tratar de justificarlo, ¿no? Para que no quede suelto. Y esto un poco les permite hacer una investigación del tema que están elaborando. Seguramente verán aspectos generales y al final dirán planta que, como les digo, ya va a tener una capacidad definida. Mi planta va a producir un cierto porcentaje de alimentos en Brasil, por decirlo así. ¿Bueno? Entonces, hay que hacer un breve estudio de mercado del producto que van del tema que van a realizar. No quiero, acá, como les digo, es la parte fundamental del proyecto, pero nosotros no vamos a entrar a esto porque, como les digo también, que ya han debido ver esto en otro tema, pero necesariamente tenemos que ver esto. La ubicación y emplazamiento también es otro tema importante. Puede responder a diferentes políticas socioeconómicas del gobierno, incluso, ¿no? Que quiere poner una unidad en un cierto sector donde probablemente quieran hacer inversiones para un desarrollo. Debe haber otros sectores mucho más apropiados, pero a veces tienen los temas políticos que están bien justificados, obviamente, crear un desarrollo de varias industrias, etc. En este sentido también van a hacer en su trabajo una ubicación, y más o menos de acuerdo a lo que vayan planteando el tema, el tema planteado, de tal manera que tampoco quiero un detalle muy amplio, daremos una ubicación muy general. El otro punto que tenemos que ver es la ingeniería del proyecto. Esta es la parte que vamos a profundizar. Como ya les he mencionado, es la parte que nosotros vamos a profundizar y pues, en las clases siguientes haremos una idea del proyecto que tiene que ver con balance de masa, balance de energía, cuadros, diseño más de equipos. Bueno, la parte de organización. ¿De qué manera va a estar organizada la unidad productiva? La mano de obra.
tiene que ver con los gastos, ¿no? Y un capítulo de evaluación financiera. Vamos a ver hasta adelante esto, pero para poder lograr esta evaluación es necesario tener la información, tanto de la mano de obra, de la ingeniería del proyecto, principalmente. Entonces, como les había mencionado, no vamos a hacer una evaluación con un incremento de la capacidad de planta. Lo vamos a considerar básicamente como si la unidad ya estuviera en producción a su 100% de capacidad. Probablemente lo vamos a hacer en 2 turnos, ¿no? En 3 turnos, ¿no? Para tener un dato y información general. Bien, lo que he tratado de hacer ahora es eso, indicarles el contenido de un proyecto de investigación, que hemos puesto algunos detalles en general. Esta es la forma. Obviamente no es la única, no hay variaciones al respecto. Y a veces, por eso les decía, y está esto que quería aclarar, que cuando están haciendo su trabajo de investigación como proyecto, por ejemplo, ponen objetivo general. Un proyecto de inversión también tiene su objetivo general, pero mucho más global, diría. Objetivos específicos, me hacen una descripción de la parte experimental, como acá, ¿no? Entonces, como están tomando temas de algún tesis, entonces esta información lo plantean que va a ser un reactor, con producción, etcétera, con requerimientos y materiales, etcétera, etcétera. Eso es lo que uno encuentra en un trabajo de investigación, que puede tener esta estructura o un poco diferente. Pero parte de esta información que ustedes recaban lo introducen en el proyecto. Como les digo, hay un objetivo general. Obviamente el proyecto de inversión tiene un objetivo más macro, ¿no? Pero no referido al tema que estamos analizando. Se supone, como vamos a ver un poco más adelante, que estos proyectos de inversiones y las previas, desde la idea del proyecto, perfil del proyecto, prefactibilidad, etcétera, etcétera. Entonces acá ya tenemos todo conocido. Entonces hablamos sobre cosas ya conocidas y ciertas además. En cambio, en los proyectos de investigación suponemos justamente y tratamos de llegar a los resultados en base a los objetivos específicos. Nos planteamos por el planteamiento del problema, la situación de aquí, queremos llegar a este otro punto. Nos planteamos objetivo, toda una metodología, toda la parte bibliográfica que es. En cambio, en el proyecto de preinversión, la parte más fundamental es el estudio de mercado, que requiere el medio para producir, y con toda la información que hemos podido desarrollar, nos permitimos hacer este proyecto de inversión. Entonces, eso que quede claro, esto les hago esta explicación, porque como veo, como les indico, hay una confusión en algunos momentos de algunos estudiantes que mezclan estos dos aspectos. Obviamente, el detalle que les doy tanto para el proyecto de inversión como el proyecto de investigación cambia dependiendo del autor, pero los capítulos más importantes se podrían describir de esa manera. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, Tito.
Bien, continuamos entonces pantalla. Ya. Del Google ha cambiado mucho sus contratos y me está ocasionando un problema. Bien, voy a escribir una idea que ya lo planteamos en anterior clase. Es decir, todo proyecto, desde el proyecto de investigación hasta la preinversión, hay 3 etapas de estudio. Entonces quiero escribir acá, pero no estoy pudiendo. A ver, decíamos que comenzamos siempre cuando hacemos un trabajo, partimos siempre de la idea del proyecto. La idea del proyecto, en el caso del proyecto de investigación, a veces tenemos una idea y la plasmamos de esa forma, obviamente un documento. Posteriormente viene el perfil del proyecto. Después de esto viene un perfil, un estudio de prefactibilidad, como habíamos indicado ya. El de factibilidad el diseño final. Y finalmente la puesta en marcha. Bueno, esta es la vía normal que debería recorrer un proyecto. Desde el planteamiento de la idea, ¿no? Esto ya lo habíamos descrito anteriormente. También la idea del proyecto, hacemos algunos estudios para obtener el perfil del proyecto, principalmente datos de rendimiento a nivel ya planta piloto, tenemos el prefactibilidad y posteriormente pasamos de la factibilidad y ajustes en el cual en el diseño final ya tiene que ver un poco con la parte de tecnologías, ¿no? Vamos definiendo y finalmente en la puesta en marcha. Probablemente también acá haya otras partes intermedias que necesariamente tendremos que cubrirlas. De forma general se vería de esta forma, ¿no? Entonces, en cada uno de estos puntos específicos va a haber algunas investigaciones, tanto de cálculo de rendimiento, principalmente. Es homogénea, entonces seguramente la materia prima va a tener diferentes rendimientos, entonces seguramente hay parte de investigación
Y ahí viene lo que habíamos detallado acá. Y van alimentando para finalmente tener la unidad productiva puesta en marcha. Como nuestra materia es diseño de plantas químicas, les había mencionado que vemos la parte última de todo este proceso. Y es más, les he mostrado algunos aspectos colaterales que deberían ir ayudando a que eso suceda. Bueno, ya no lo vamos a repetir, pero esa era un poco la idea de que teníamos que ver. Dentro de esto, acá voy a hacer un pequeño gráfico. Ahorita vamos a explicar de qué se trata. Acá viene el costo. De hecho, y esto es porcentaje, ¿no? Nuevamente. Bueno. Espero que me salga bien. Bueno. Y acá vienen los estudios. Entonces, normalmente los perfiles de los productos, como ya hemos mencionado, tienen un cierto costo y su error, diríamos, es de entre 40 y 50% del valor real. Obviamente, cuando planteamos un perfil de proyecto, en base a la información que disponemos, hacemos el trabajo. Pero por muy buena información que tengamos, siempre son muchas posiciones. Entonces, si esto da un cierto interés y un porcentaje de rentabilidad, entonces se va continuando con el trabajo de investigación y la elaboración del documento. Después viene en el mismo orden el de prefactibilidad, el de factibilidad, el diseño final. Y finalmente la puesta en marcha. Y en la puesta en marcha normalmente, inclusive ya una vez teniendo el de diseño final, nunca se puede llegar a una precisión de los costos. Por esto se ve en esta gráfica, acá es baja obviamente a medida que vayamos profundizando el estudio, va cambiando, pero normalmente llega a un punto que es asintótico. O sea, por más detalle que hicimos, obviamente podemos bajar entre 1 y 2 puntos, como ve la gráfica, pero su costo es altísimo. O sea, si acá estamos 10 y queremos ir a una exactitud del
del 8%, 5%, el costo va a ser alto también, ¿no? Entonces, en el momento hay que definir que siempre va a haber un grado de incertidumbre, y peor todavía cuando hay cambios en la situación económica. Esto puede cambiar bastante. Pero en una situación normal, por ejemplo, ahora no estamos viviendo una situación normal, entonces muchas cosas de eso cambian. Pero en una situación normal deberíamos tener esta gráfica, ¿no? En el entendido de que siempre el grado de profundidad de los estudios va a ir disminuyendo, pero al final, por más estudio que hagamos, son costos, aumenta el costo, pero el grado de incertidumbre en esta parte final siempre va a existir. Entonces, cuando hacemos estos tipos de estudios, siempre hay, desde el perfil del proyecto, desde la idea hasta el final, podemos seguir esta ruta, diríamos, cuando ya nos hemos identificado en la prefactibilidad. Podemos hacer un primer estimado. Y en este primer estimado está la identificación del producto. La identificación del producto, qué es lo que queremos producir y con qué características. O podemos tomar una parte novedosa de algún proyecto de investigación. Esta identificación del producto puede estar en diferentes etapas de elaboración, ¿no? Es decir, un producto identificado, como les decíamos anteriormente en clase. Por ejemplo, si tenemos un yogur, bueno, en esa época era así, y después aparecieron los yogures frutados o con incremento de vitaminas. Entonces, aquí, a pesar que ya había el producto, pueden hacer identificaciones que particularicen nuestra identificación. Entonces, en primer estimado, obviamente que estamos que ver cuál es la identificación del producto que queremos elaborar. Y, fundamentalmente, las materias primas e insumos. Estamos queriendo hacer un emprendimiento, por ejemplo. Lo primero que queremos identificar es por qué vamos a hacer. Posteriormente, si existen las materias primas e insumos, no tenemos que importar. No siempre debemos tener materias primas disponibles. Acá, por ejemplo, mencionaba que, bueno, ahora no sé muy bien porque toda esta situación económica ha hecho cambiar un poco la actividad productiva. Cochabamba, especialmente, de producción de envases de plástico, y todavía existen. Estos se exportaban a Brasil, a Argentina, a Perú, inclusive en grandes cantidades. Pero no éramos productores de materia prima. Tal vez la localidad, la mano de obra, la ubicación de Cochabamba, etcétera, el clima hacía que esto sea interesante. Como les digo, no siempre tenemos que disponer la materia prima. En el caso de esto, que era el polietileno, era importante esto de la ubicación, como digo, mano de obra, clima, estar cerca de los mercados.
y la técnica, ¿no? Tecnología desarrollada podía hacer esto sin materias primas que no producíamos el polietileno, pero traen de importación, pero se convirtió en un rubro importante en la economía del departamento y hacía una importante contribución al PIB. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es los servicios. Es decir, agua, electricidad, principalmente, donde queremos hacer el emplazamiento tenga estas condiciones. Un emprendimiento, así como anécdota, en un lugar casi por el Cerro Verde, digamos, una unidad de producción de cera, la inversión, pero no se debe en cuenta que en ese sector no había electricidad trifásica, y hacer traer la electricidad trifásica a ese punto resultaba más caro que la inversión que querían para el emprendimiento, ¿no? Entonces, estos detallitos hay que considerarlos previamente, incluyendo el agua, ¿no? El agua de proceso. Bien, en una segunda parte, una vez cumpliendo estos requisitos, vamos a ver un segundo estimado. Este detalle, como checklist que estamos haciendo, es aplicable tanto a productos grandes como a emprendimientos pequeños, ¿no? Esa es la idea. Entonces, como van a realizar su proyecto, seguramente van a tomar esta información porque se les va a dar un título y van a ir viendo un poco cómo lo van a adaptar a su unidad productiva. Un segundo estimado, podríamos decir que está relacionado con el diagrama de flujo preliminar. En ese diagrama de flujo es obviamente de la unidad de producción que se tiene pensado desarrollar. Tenemos que tener una definición de equipos. ¿Qué tipo de equipo necesitamos para la operativa? Hay muchos equipos que se consiguen a buenos precios en Argentina, bueno, ahora también con su crisis, o en Brasil en esa época, pero también hay equipos locales. Si, por ejemplo, están queriendo construir un tanque de almacenamiento de acero inoxidable, acá en Bolivia, especialmente en Cochabamba y en La Paz también, hay empresas que construyen con una calidad muy interesante. Como anécdota, los de Kimball Lever, por ejemplo, ya han construido su unidad de champús, productos de uso de higiene personal, y necesitaban, obviamente, equipos de materia de acero inoxidable. La idea principal de la empresa era todo eso de afuera, traerlo de Inglaterra, porque eso no existe en la Argentina. Pero se sorprendieron al ver acá un equipo local fabricado. La diferencia era, era el terminal. Aquí lo hacían a mano y daban un terminado casi como de lujo, ¿no? Frente a un importado que lo hacen en máquinas. Entonces, en algunos prefirieron comprar aquí en Bolivia, porque no es mala calidad y un acabado muy bueno a mano. En cambio, los otros equipos son terminados en serie, ¿no? Bien, y eso eran los materiales de los equipos.
y considera también lo que es los materiales y algunos detalles del proceso. Eso como un segundo estimado. Bueno, voy a escribir aquí arriba, espacio, que como tercer estimado, pues estos detalles los estamos dando lo más importante, ¿no? Desde un estudio de prefactibilidad que más o menos deberíamos ir tomando en cuenta, obviamente que hay otros, mano de obra, etcétera, pero los más importantes estamos tratando de mencionarlos. Un tercer estimado ya, si es un emprendimiento mayor, seguramente, no es que seguramente, sino tiene que estar en base a estudios en planta piloto. Seguramente un estudio de prefactibilidad, factibilidad ya deberían contemplar estos datos, ¿no? De estudios de planta piloto, tener ya un diagrama de flujo detallado, ya a detalle, prácticamente, preliminar de equipos, y un estudio de mercado ya más ya acaban, digamos, construido, hay muchos aspectos que ya pueden definir la unidad productiva, ¿no? Esto obviamente, como les había indicado, que va desde la idea, perfil de proyecto, de factibilidad, más o menos ya en el tercer estimado estaríamos hablando ya de una factibilidad de la unidad productiva, ¿no? Y finalmente, como cuarto estimado, tenemos que considerar el diagrama de flujo final, ubicación de la planta, y especificaciones de equipos o diseño directamente. Capacidades, materiales, potencias, todo eso, ¿no? A eso se refiere. Una vez que ya hemos logrado todos los estudios de planta piloto, ya deberían tener las especificaciones, porque ya puesto, porque posteriormente entramos a la puesta en marcha, y para poner en marcha hay que comprar los equipos, obviamente todo un proceso de trabajo requiere, y esto finalmente debemos tener ya básicamente
totalmente diseñado. Un poco les he dado este listado que nos permite ir desde lo que va la idea del proyecto hasta la puesta en marcha y en algunos aspectos tomar algunos temas muy importantes desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? De nuestro tema. Como se había dicho, la parte de ingeniería del proyecto es la que nosotros desarrollamos. Obviamente aquí viene todo un aspecto general. Si bien nos hemos aquí una parte del estudio de mercado, en el tercer estimado, obviamente va a ir complementándose ese trabajo a medida que nosotros vayamos elaborando, pero necesariamente hay que hacer este trabajo. Y finalmente, lo que dicen los diagramas de flujo, donde vamos a ubicar con todos los servicios, etcétera, etcétera, y finalmente las especificaciones para tener ya los equipos diseñados, calculados y para entrar en la cuestión de puesta en marcha. Y el gráfico nos acompaña un poco para estimar que los costos que a medida se vayan produciendo, estos van disminuyendo. Como se ha indicado, incluso en el cuarto estimado, siempre hay una incertidumbre, no se puede llegar a un punto, digamos, 100%, pero ya con un grado de exactitud se puede desarrollar. A veces no es necesario seguir profundizando el estudio porque para pasar de entre 2 y 3% el costo es mucho más elevado. Bien, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Estamos viendo todo lo que se relaciona con la parte de la ingeniería, ¿no? Estos estimados que les he mencionado pueden ser tanto para emprendimientos así personales o emprendimientos a mayor escala. La importancia básicamente es la misma, solamente lo único que va a variar es la escala de la producción. Bien, si no tienen alguna pregunta, quedaremos acá. Mañana continuaríamos. Muy buenos días. Hasta mañana, Inge, que tenga buen día. Buenos días, buen